Sí, la presencia de Dios hermosa y cómo podemos estar en su presencia y ser fortalecidos en el Espíritu. Así es. Dios lo hará otra vez. Así es. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y todo lo que Dios ha hecho tiene la capacidad de volverlo a hacer otra vez. Y lo hace diferente. Lo bonito es que Él le añade algo diferente. Y es lo hermoso. La multiforme sabiduría de Dios. De que Dios en toda la eternidad y en todo el tiempo Dios puede hacer algo cada segundo diferente y nunca repetir nada. Y eso es algo espectacular, es algo hermoso de parte de Dios. Y qué bueno que podemos estar aquí en este día para compartir la palabra de Dios, para venir y ver que la gracia de Dios y la gracia que está en su palabra es suficiente para sostenernos en este tiempo. Y hoy, en el día de hoy, nosotros queremos continuar estudiando, porque la semana pasada comenzamos el tema de cómo mantener nuestra fe en los tiempos finales, en los últimos días. Y una de las cosas que pudimos ver y pudimos estudiar es que Dios está muy pendiente de cómo nosotros vamos a terminar en la tierra y cómo la fe es un elemento y es una gracia divina que debe de estar presente al final de los tiempos. Y que si Jesús hizo esa pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Eso da la impresión de que puede ser que no encuentre mucha fe. Y queremos mirar lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto para realmente ser fortalecido en el día de hoy acerca de lo que la palabra de Dios nos habla de cómo yo debo de mantener la fe en los últimos días. Es impresionante, es imperante, es urgente que cada creyente, cada hijo de Dios pueda en este tiempo pueda analizar, pueda mirar su vida, pueda mirar su interior, pueda mirar y no solamente mirar, sino accionar y permitir que nosotros no estamos gobernados por una atmósfera natural, no estamos gobernados por un sistema natural. Dios en su soberanía, Dios usa cualquier cosa para juzgar los sistemas que el hombre establece, que no son de Él. Y Dios no nos ha llamado a cambiar esos sistemas. Dios lo ha destinado a que esos sistemas sean destruidos, porque lo único que va a permanecer y lo único que debe de permanecer y lo único que tiene que estar presente en nuestras vidas es la palabra de Dios. Es la palabra eterna, es la palabra que viene, que emana desde la eternidad. La iglesia no es algo simplemente, no es un edificio, no es algo que simplemente es algo humano, es un concepto eterno. Dios en la eternidad pensó acerca de la iglesia y pensó y planificó el diseño de la iglesia, y nosotros que somos parte de la iglesia y que hemos nacido de nuevo y que hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, no podemos vivir con los principios y con la mentalidad de una cultura o de una raza que está aquí en la tierra, que está envuelta en un sistema o que está envuelto en una pandemia. No, nosotros tenemos que elevarnos de lo natural porque somos seres espirituales y tenemos que entonces regir nuestras vidas de acuerdo al diseño, al propósito y a la verdad eterna. Solamente la verdad eterna podrá eliminar de ti toda ilegalidad. Dios no quiere que haya ningún pensamiento ilegal en ti. Dios quiere que todo lo que tú pienses tenga jurisdicción, tenga la perspectiva del reino de los cielos, del reino de la tierra, del reino de los cielos en la tierra. Y por eso nosotros no vamos a ser destruidos.
La iglesia no va a ser destruida, la iglesia no va a ser acorralada, porque la iglesia tiene la naturaleza divina, y la naturaleza divina en nosotros es la misma presencia y la misma persona de Dios a través del Espíritu Santo morando en el corazón de nosotros. O sea, nosotros no estamos en el lugar de lo que van a perder. Nosotros no estamos en el lugar de aquellos que van a sufrir pérdida. El reino de Dios va a ganar, el reino de Dios está avanzando, el reino de Dios no va a ser detenido, el reino de Dios no va a ser contenido. Sufre violencia, pero la violencia hace que nosotros marchemos en el nombre de Jesús, porque la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas tiene la gracia y la capacidad de destruir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que tu vida no está regida por lo que tú estás viviendo en este momento. Tu destino no está comprometido por lo que está pasando en esta nación o lo que esté pasando en el mundo. Nuestro destino es en Dios, nuestra herencia es en Dios, nuestro destino es y nuestra identidad es en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, y por cuanto somos hijos, somos herederos, y si somos herederos, Dios está con nosotros por siempre. Así que la palabra de Dios es tan hermosa, es tan poderosa, y por eso debemos de vivir de acuerdo a ella, y no solamente vivir de acuerdo a ella, sino de hacer las decisiones, las cosas que nosotros hacemos y marchamos, debemos de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Es impresionante, porque Dios todo lo encerró en el concepto de una semilla. La semilla es el regalo de Dios. La palabra es una semilla, dice la palabra en una de las parábolas. Dios todo lo que hizo, sus palabras es una semilla. Dios encerró todo en el concepto de semilla, dándonos a entender que hay un misterio, que todo lo que el hombre plantase, todo lo que el hombre sembrase, eso es lo que va a traer cosecha. Mucha gente está esperando una cosecha sin nunca antes haber sembrado ninguna semilla. Y por eso nosotros en este tiempo no nos podemos detener en cuanto a nuestra fe como una semilla. Nuestra fe es como esa gracia que está dentro de nosotros, y tenemos que sembrarla creyendo, sembrando, declarando y diciendo que el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos guardará, nos sustentará y nos guardará y nos guiará, dice la Biblia, aún más allá de la muerte. Así que el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú tienes que creerlo. Tú que estás en tu casa, dile al que está a tu lado, aunque el enemigo esté cerca, aunque tú estés viendo que está detrás de ti, el Señor no va a permitir que Él te alcance. Pero cuando tú ves a tu enemigo, es porque Dios lo va a hacer desaparecer para siempre de tu lado. Y por eso Dios le permitió a los israelitas que cuando iban cruzando el mar, los enemigos estuvieran cerca. Porque dice, Dios le había dicho a Moisés, los enemigos y los egipcios nunca más lo vas a ver. Y Dios lo ahogó, Dios lo destruyó, Dios causó que ellos los persiguieran, porque realmente Dios estaba liberando para siempre a su pueblo. Y eso es lo que quiere decir ese momento histórico, es que lo que Dios liberta, lo liberta para siempre. Y no hay nada en esta tierra y en este mundo que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso en el día de hoy queremos hablar de fe, y por eso le vamos a pedir que usted vaya al libro de Judas, porque ahí nos quedamos la semana pasada. Voy a hacer alguna pequeña introducción, pero es interesante que nosotros podamos mirar de nuevo los versículos que nosotros habíamos hablado y que habíamos tocado en el día de la semana pasada acerca del libro de Judas, capítulo 17. Dice, perdón, capítulo, es un solo capítulo, sino el versículo 17. Perdón. Dice el verso 17, ¿verdad? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían,
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo acerca de los últimos días. Y hemos estado hablando y lo queremos repetir y lo queremos enfatizar continuamente. La palabra nos habla siempre acerca de los últimos días. Casi en cada epístola, en Timoteo, en Tesalonicense, siempre la palabra nos enseña acerca de los últimos días. Aún cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Dios habló acerca de los últimos días a través de Pedro. Dijo, esto es para que se cumpla lo que fue dicho a través del profeta Joel. En los postreros días el Señor derramará de su Espíritu. Así que los últimos días, en el concepto bíblico, es la inauguración de la iglesia o el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Eso ha pasado miles de años, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que los últimos días comenzaron allí, pero que al final de los últimos días iba a haber una manifestación de cosas que nos darían a nosotros el entendimiento, el conocimiento y las señales necesarias para nosotros poder saber e identificar y conocer el tiempo. Pero que el conocer el tiempo, el conocer las señales, no era algo para que yo lo enfocara hacia afuera. Dice, mira, no, sino para que nosotros, los creyentes, tengamos la capacidad de mirar nuestras vidas y ver lo que realmente nosotros tenemos que hacer dentro de nosotros para prepararnos para esos últimos días. Dios lo que está interesado es que la iglesia esté preparada. Dios está interesado que nosotros, los creyentes, estemos preparados. No tanto la gente de afuera. La gente de afuera va a seguir en su maldad, va a seguir, pero nosotros los creyentes, ¿qué debemos de hacer? Siempre ser enfocado hacia nosotros y hacia nuestra responsabilidad de compartir el mensaje, como usted lo va a ver ahorita, a través de nuestras vidas con aquellos que no conocen a Jesús. Y cuando veamos que el día se acerca, con más urgencia, con más poder, con más gracia, con más oración, nosotros debemos de acercarnos a aquellos que todavía no han dado una respuesta a su corazón, a cómo ellos van a decidir dónde van a pasar su eternidad. Y nosotros, viendo aquí la palabra de Dios, nos enseña de algo bien tremendo, porque habla de que vosotros vamos a tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tocamos la semana pasada, cómo Él toma una palabra, se dice que tal vez fue en Pedro, cuando Pedro habló de esto, que habla acerca también de lo mismo, y cómo en 2 de Pedro capítulo 3 verso 3, que habla de que Dios también en los postreros días iba a hacer algo espectacular. Dios va a manifestar una gracia para guardar y para proteger a su pueblo. Y que nosotros debíamos de estar alerta, porque lo que se iba a manifestar iba a salir de la iglesia. Y eso es lo que ese quiere ser mi enfoque en este día, porque cuando creemos que el anticristo y todo lo que se opone a lo que es Dios, cuando la palabra lo habla, dice, estaban con vosotros y salieron de vosotros. Y es interesante, porque cuando la palabra de Dios nos habla de eso, nosotros siempre estamos buscando que lo que se va a manifestar, lo malo, lo que viene, claro, es algo que se manifiesta en el mundo, pero siempre tiene su origen dentro de. Por eso la palabra de Dios dice que el buen hombre sembró una buena semilla en el campo. El primero que sembró en la tierra fue Dios, no fue el enemigo.
Y eso es importante nosotros poderlo entender, comprender. No tenemos que estar claro. El primero que sembró lo bueno en la tierra fue Dios. Y le tengo una buena noticia: lo que se va a quedar en la tierra va a ser lo bueno. Lo malo será desarraigado. Los ángeles vendrán en los últimos días y tomarán la cizaña y el trigo, y lo primero que van a sacar va a ser la cizaña y la van a echar al fuego eterno, porque Dios sembró la buena semilla. Y la buena semilla fue sembrada, y el que sembró la mala semilla fue Satanás. Satanás siempre va a tratar de sembrar una mala semilla en medio de un campo donde hay buena semilla. Y por eso a veces nosotros los pastores nos frustramos y dicen: oye, pero estamos en la iglesia, ¿cómo va a ser que fulano hizo esto? O ¿cómo se manifestó esto? Claro, porque estamos plantando buenas semillas. El enemigo nunca se va a quedar tranquilo, y ya por eso yo no estoy tan preocupado. Él siempre va a poner semillas que son malas. Lo que usted debe de asegurarse que en su campo, en su corazón, no le permita al enemigo poner malas semillas. Y cuando aquí la palabra de Dios nos enseña, dice que debíamos de recordar y debíamos de traer a memoria las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque nosotros estamos aquí en la tierra porque el fundamento de la iglesia lo pusieron los apóstoles. Nosotros no estamos edificando la iglesia, estamos sobreedificando sobre el fundamento. Una cosa es edificar. Si yo estoy edificando algo, entonces yo voy a poner mi propio fundamento. Por eso tú no puedes establecer tu vida en tu propio fundamento. Tienes que ponerlo en el fundamento que ya fue establecido. El fundamento, la piedra angular, el fundamento es Cristo. Y ese fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. Dios lo usó a ellos para que ahora entonces yo mire cómo yo construyo sobre ese fundamento. Porque si construyo y edifico cosas que son para mí y son para tenerla para mi propio avance, tarde o temprano todo lo que el hombre edificó que no fue edificado sobre el fundamento correcto está destinado a desaparecer. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acá es que yo debo de recordar las palabras de los profetas, la palabra de los apóstoles, la palabra del fundamento que fue echado. Y por eso dice el verso 18: y lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores. Y hablamos de lo que son burladores, hablamos de ello la semana pasada, así que no nos vamos a detener. Pero los burladores son aquellos que se mofan, que se burlan de la palabra, que se burlan de la enseñanza que Dios ha establecido. Y dice que son que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí nosotros hablamos de esto, son esta clase de gente que lo obligan a pelear y a dividirse, dice en otra versión. Estas personas que andan rechazando la autoridad, que maldicen las potestades superiores, son aquellos que se autopastorean. Son gente malvadas, de corazón dividido, que lo que están constantemente es causando división. Por eso, hermano, una de las cosas más peligrosas que una persona puede participar es de una división dentro del cuerpo de Cristo. Participa de cualquier otra cosa. Hay dos cosas que yo veo bien difíciles en el cuerpo. Es la murmuración, porque el que desea largos días tiene que refrenar su lengua de hablar el mal y de su boca de hablar engaño. Mucha gente se acortan los días en la tierra por lo que hablan. No porque Dios quiere que se mueran, sino por lo que hablan. Y es bien peligroso. Por eso, aún cuando tú lees el libro de Judas,
Dice que aún el ángel Miguel, aunque Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, dice, aún no prefirió maldición sobre Satanás, porque él entendió que Satanás tenía un rango mayor. Y dijo, que el Señor te reprenda. Él entendía eso, él entendía, aún los ángeles entienden lo que es la autoridad y cómo son los. Y por eso muchas personas se condenan a sí mismos por lo que hablan y por lo que participan. Lo que tú no entiendas, la iglesia de Jesucristo no es para yo venirla a destruir, no es para yo venirla a dividir. La iglesia de Cristo no es para que yo le diga a otro y le ponga en su corazón cosas que lo van a sacar contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos una gran responsabilidad nosotros los creyentes, y es de permitir al Espíritu de Dios y a la gracia de Dios que nos libre de ser gentes malvadas, gente que no causan divisiones. Y tú sabes lo que pasaba acá, aunque esto no lo toqué la semana pasada, pero una de las cosas que pasaba acá era que los griegos tenían un concepto bien tremendo. Y no voy a entrar en porque está el neuma, el psico, la parte del alma de la gente, psique, sí. Y estaba la palabra del cuerpo, ¿no? Y ellos creían que las personas que habían alcanzado un nivel de altura, que ellos podían pecar, ellos podían hacer lo que sea. Y por eso ellos causaban divisiones, porque la división aquí en el libro de Judas proviene de gente que venía del concepto griego, que había personas que tenían el cuerpo nada más. Otros tenían el cuerpo, tenían el alma, pero otros tenían el neuma, tenían como una espiritualidad mayor. Entonces ellos dividían, dicen, no, este no es espiritual, o este no es inteligente, este no tiene. Entonces crearon una división por el concepto de creer que tenían un entendimiento o una revelación mayor. Y entonces causaban divisiones en el cuerpo. Y por eso la palabra de Dios nos enseña de que la iglesia debía de permanecer en el fundamento y en la doctrina apostólica. Y es una de las cosas que nosotros debemos de enfatizar como nunca antes. Nosotros como iglesia debemos de entender cuál es el concepto y la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica y el concepto de Dios está muy marcado en la palabra de Dios y en la Biblia. Y nosotros debemos de volver a la doctrina, a la enseñanza. Porque si no volvemos a la enseñanza y no estamos arraigados en ese fundamento, vamos a crear un conocimiento que va a causar división entre nosotros, y esa división va a causar que otros se pierdan y que otros no entren al reino de Dios, porque yo he dividido o hemos dividido el cuerpo por temas y por cosas específicas que son tan claras en la palabra de Dios, en la cual yo no debo de crear contienda. Y por eso ahí entra el concepto de autoridad, el concepto de reconocer lo que Dios ha establecido. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que dice que no tienen que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu de Dios. Aquellos que crean frontera, hacen separaciones y demarcan fronteras entre el pueblo de Dios, que son gente sensuales, que solamente están conectadas con su alma, pero no están gobernadas por el Espíritu. Dice, no tienen al Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu de Dios no va a hacer nada en contra del cuerpo. El que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene la naturaleza divina, el que tiene la obra de Dios, la redención en su corazón, y Dios ha derramado su Espíritu, no se va a levantar a destruir la casa de Dios.
No se va a levantar a dividir entre los hermanos, no se va a levantar para crear cizaña, no se va a levantar para desacreditar la persona que Dios ha puesto como autoridad, no se va a levantar para chismear, no se va a levantar para destruir. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios no puede destruir el cuerpo, porque el que tiene el Espíritu de Dios entiende que Él es parte del mismo cuerpo y que no hay ninguna posibilidad de que yo destruya el cuerpo de Cristo y que no me pase nada a mí. Y no solamente eso, sino que si yo tengo el Espíritu de Dios, voy a construir y edificar juntamente con lo que el Espíritu de Dios está haciendo, que entre muchas cosas, una de las responsabilidades que tiene es prepararle el cuerpo, es prepararle la iglesia para el regreso de Jesús, para que Él nos lleve al Padre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es más que hablar en otras lenguas, es más que tener un hermoso don, es poder colaborar juntamente con el Espíritu, del cual digo que estoy lleno, para edificar de acuerdo a lo que fue establecido y a lo que fue escrito por aquellos hombres apóstoles que Dios había escogido para poner un fundamento en lo que se llama la iglesia de nuestro Señor. Y eso es importante porque el Espíritu Santo nosotros lo hemos reducido simplemente a una manifestación. Así es. Y está bien, yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Yo creo en los dones, creo en las sanidades, creo en lo sobrenatural. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y ahí que está el elemento. Y es una persona. Y no es simplemente una persona. Es la persona, es Dios mismo morando en mí. Es la Trinidad, es el concepto eterno donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a morar a nuestros corazones por su Espíritu. Y por eso la palabra de Dios, por eso en Juan, lo dice en primera de Juan, dice: tenemos comuniones los unos con los otros, pero nuestra verdadera comunión es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo si yo tengo comunión contigo? ¿Y cómo que es que esa comunión no es la verdadera comunión es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué es el concepto? Porque si el Espíritu de Dios está en ella, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están morando en ella. Y si el Espíritu Santo está en mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están en mí. Y cuando tenemos comunión, cuando nos relacionamos, nuestra verdadera comunión trasciende lo humano. Así es. Trasciende el concepto humano. Y por eso ahí es donde que mucha gente cae. Porque quiere ser más fiel a la humanidad y a la relación humana. Y no quiere hacer quedar mal a alguien y callarle la boca a alguien porque está hablando mal y está fuera de lugar. Porque simplemente quiere relacionarse almáticamente. Pero nosotros tenemos la vida de Dios. Tenemos a la persona de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y mi verdadera comunión con la gente debe de ser, y con los hermanos dentro del cuerpo de Cristo, debe ser por eso dice, con la verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es. Lo que pasa es que muchas veces nuestra alma está sobre la vida del Espíritu en nosotros. Y en vez de que el Espíritu gobierne, gobierna nuestra alma. Entonces hay un conflicto de interés cuando yo me voy a ir en contra del hermano, porque mi hermano quizás, o yo, para no hablar de nadie más, que nadie se sienta agredido, yo no tengo la capacidad ni la apertura espiritual para entender que mi comunión contigo es en el Espíritu, y que si hay algo con lo que tú no puedes tener, estar de acuerdo conmigo, no es por algo almático, sino que es porque yo no tengo la luz del Espíritu de la misma manera para entender que mi comunión es contigo espiritualmente. Entonces ahí viene el conflicto. Cuando yo entiendo que una persona yo le debo guardar la fidelidad, cuando yo entiendo que voy a quebrar la ley del Espíritu en mí, cuando yo comprometo la vida del Espíritu en mí con serle fiel a alguien, entonces ahí debe de parar. ¿Me doy a entender? No sé si estoy siendo clara. O sea, ¿cuándo yo puedo decir, yo no voy a ponerme de acuerdo en esto contigo, porque esto va a comprometer
la comunión verdadera que yo debo tener contigo. Porque ya esto se está yendo a otro nivel almático, donde voy a comprometer lo que es verdadero y lo que la palabra declara que es verdadero en ti y en mí. Entonces ahí los hermanos tenemos que hacer la diferencia para no caer en conversaciones divisorias o de disensión o de pleitos o de contiendas, porque yo me voy a mantener fiel a la verdadera comunión, que es la comunión del Espíritu en mí. Y cuando tú lees el libro de Judas, él toma diferentes conceptos que pasaron y rebeliones, aún en el cielo. Él toma los ángeles. Si nos vemos, vamos a ver algo acá en Judas capítulo, ahí mismo en el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, son gente que están dentro. Yo quiero que usted entienda, hermano, que en los últimos días, si nosotros no estamos claros, la gente no viene de afuera. La gente que va a dividir está adentro. Y eso es importante entenderlo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuidado. Que tú no seas de aquellos que han sido destinados para ser condenados. Porque si tú cruzas esa raya, puedes tener problemas y consecuencias eternas. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje, o sea, toman la gracia de Dios y la convierten en algo liviano, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 5, porque lo quería leer esta parte. Dice: mas quiero recordarlos. O sea, Dios siempre nos recuerda. ¿Y qué quiere recordarnos Dios? Dice: ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, oiga bien, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios destruyó a los que no creyeron. ¿A qué grupo? ¿Cuál fue el grupo que murió en el desierto? ¿Cuál fue el grupo que fue destruido en el desierto? ¿Cuál fue el grupo que fue destruido? Porque dice acá que Dios lo toma como un ejemplo. Dice: hay gente que fueron salvadas, hay gente que salieron de Egipto, pero no pudieron llegar a la tierra prometida porque fueron destruidos por el Señor. ¿Por qué fueron destruidos? Fueron destruidos porque no creyeron. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Es bien interesante. Si usted está en su casa, por favor, le voy a dar unos segundos para que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Porque aquí nos da luz qué es lo que está diciendo el Señor aquí, de quiénes fueron los que salieron. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramasés. Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula que más o menos salieron algunos 4 millones de personas. También subió con ellos, verso 37, 38, grandes multitudes de toda clase de gente, y ovejas y muchísimos ganados. La palabra de Dios nos hace una tremenda diferencia. Que hay gente, cuando la gente comenzó a ver los milagros y las maravillas de Egipto, Dios liberó al pueblo de Israel. Pero había gente que vivían, porque era un imperio en aquel tiempo. Dice: oye, nosotros no vamos a quedar aquí porque Egipto se quedó destruido. No vamos a ir con esta gente porque esta gente es tan bendecida. Esta gente tiene un Dios tan fuerte. Mira lo que ha hecho. Nosotros no vamos a quedar aquí. No vamos a ir. Dice: salieron con un grupo de gente. O sea, en otras palabras, la gente que salió de Egipto no fueron todos israelitas. Según la palabra de Dios, hubieron toda clase de ¿qué? De gente.
por eso la palabra habla siempre, es como la palabra enseñándonos, tomando el ejemplo. Mire, hay gente que se han infiltrado, que se han colado dentro de la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a saber que son gente de Dios o no son gente de Dios? ¿Cómo yo puedo identificar si alguien está colado o no está colado? Desde el momento que insinúe división, desde el momento que quiera dividir el cuerpo, ya tú sabes que esa persona, le tengo que poner un question mark, porque el que quiere destruir el cuerpo de Dios, dice la Biblia, Dios mismo lo destruirá. Entonces yo tengo que estar claro que en los últimos días lo que va a venir es algo que va a salir dentro de toda clase de gente que viene a la iglesia. Van a salir gente que están pero que no son, y que nosotros pensábamos que estaban con nosotros pero no eran de nosotros, y van a arremeter porque van a querer destruir la casa de Dios. La casa de Dios no va a ser destruida por gente que usted no conoce. La casa de Dios no va a querer ser, el enemigo no va a querer usar a alguien que usted no conoce. Siempre va a querer usar a alguien que está cerca, que está entre nosotros, pero que no son de nosotros, porque no han manifestado el Espíritu de Cristo. Solamente se han movido en la dimensión natural. Y por eso esta gente salieron de Egipto, pero no eran israelitas, no eran judíos. Salieron toda clase de gente. Y por eso cuando llegaron al momento en el desierto que Moisés se quedó allá arriba, ¿de dónde usted cree que sacaron? De que vamos a hacer un oro y vamos a hacer un dios y un becerro de oro. No fueron de los... No, salieron de esta gente. Esta gente fue la que insinuaron a Israel a que hicieran algo que no era de lo que Dios había establecido. Y por eso nosotros tenemos que estar en los últimos días, tenemos que estar más claros. Y la palabra, hermano, se los repito, por favor, y permítame repetírselo otra vez. La palabra de Dios en el libro de Judas lo que está diciendo es: aquellos que se burlan de las cosas de Dios y causan divisiones y son sensuales, esas personas no tienen el Espíritu. Porque estos son como aquellos que salieron de Egipto, pero que luego Dios tuvo que matarlo en el desierto porque no eran lo que habían recibido la naturaleza y la redención y la gracia de Dios cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, sino que se infiltraron y se fueron porque vieron el beneficio, pero no querían seguir la naturaleza, la verdad y la gracia de Dios. Hay gente que se va a acercar a la iglesia, hay gente que va a entrar a las puertas porque no está buscando a Dios, lo que está buscando es beneficio. Eso no es nada nuevo. Bueno, Jesús tenía muchos seguidores. Pero por eso estamos estudiando la Biblia. Por que eso lo seguían por los panes y los peces. Pero no cuando Jesús habló acerca de la palabra y habló acerca de todo lo que tenían que dejar para seguir al Padre, negarse a sí mismo, tomar una cruz, seguirlos, y seguirlos implicaba olvidarse de lo que ellos habían aprendido, lo que ellos conocían como costumbre de vivencia, soltarlo, desaprenderlo para aprender lo que Jesús les estaba enseñando. Y cuando esas palabras eran proferidas por Jesús, muchos de ellos simple y sencillamente dieron la espalda, se fueron porque se sintieron atacados, o se sintieron que no podían vivir a esa altura, o porque les dolía mucho soltar lo que tenían que soltar para tomar una nueva naturaleza, que eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tome su cruz y sígame, suelte su naturaleza y tome ahora esta naturaleza que es muerte para recibir vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Yo quiero hacer una aclaración en medio de lo que estamos hablando que me parece necesaria, porque si usted entra ahora mismo y usted se conecta y solamente ve el pedazo de la palabra que el pastor o mi esposo estaba diciendo, usted puede pensar que estamos rechazando gente, o que estamos diciendo que hay gente que no es buena, o que estamos diciendo que hay gente que ha salido de diferentes congregaciones para ir a otra congregación, y usted puede equivocarse
entonces en la manera de usted recibir el mensaje de la palabra. Yo quiero hacer esa aclaración porque lo que estamos haciendo es trayendo luz a algo que desde el inicio Dios había estado enseñando a través de diferentes maneras y en diferentes circunstancias, tanto en Israel cuando estaban en el Antiguo Testamento, como lo que tú citaste cuando hablaste de cuando ellos salieron, que venían con personas con toda clase de personas que no tenían el corazón y que lo que querían traer era división y turbar la mente y el corazón de la gente para que no siguieran la verdad de la palabra de Dios y se sujetaran a ella. Y lo mismo que pasó con Jesús, gente que simplemente quería seguir a Jesús porque le llamaba la atención lo que él decía, porque le gustaban los milagros y las señales que hacían, pero no se sentaban a la mesa para comer el pan y para cambiar la naturaleza, que es lo mismo que le pasó a Judas. Le interesó mucho más el tener la codicia en su corazón del dinero, como robaba. Sin embargo, aún sentándose a la mesa con Jesús y comiendo el pan con él, el pan no le fue de provecho porque no quiso cambiar. A eso nos estamos refiriendo. No estamos rechazando, ni estamos sacando ni amputando a nadie del cuerpo, sino a aquellos que no pertenecen al cuerpo y que lo que vienen a crear es división y disensión y quitar la paz y el vínculo perfecto en el cual Dios ha formado el cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice algo tan espectacular aquí en Judas, en el verso 3. Porque ¿qué es lo que la palabra nos manda entonces? La palabra nos manda entonces que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. No con la gente. No, exacto, no con la gente. No con la gente. No puedo, porque la palabra contender, vamos a leerlo y Sí. luego vamos a hablar de este versículo, porque es cuando tú entras en un pleito, pero es por tu fe. Así es. Yo tengo que en los últimos días, como dice la palabra, hallará el Señor fe en la tierra. Entonces yo tengo que contender por mi fe ardientemente. Yo tengo que luchar, pelear por la fe que yo he recibido, para que nadie me arranque, nadie infecte esa fe. Yo soy responsable de eso. Y por eso la palabra de Dios es tan clara, porque hay gente que se infiltra para soplar a tus oídos y para poner pensamiento en ti que no tienen que ver nada con lo de Dios. Y crear siempre. Ahora yo lo entiendo, tú sabes, antes yo me sentía mal porque yo decía, ¿y por qué? Porque siempre el enemigo lo que quiere es traer distorsión a la gente de cómo ellos miran la autoridad. Porque eso fue lo que él hizo en el cielo. Para él poder llevarse todos esos ángeles del cielo que estaban con Dios, que Dios lo había creado, él tuvo que crearle un pensamiento a esos ángeles para distorsionar y decir, usted no tiene que someterse a esa autoridad divina. Algo tuvo que hacer él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de guardar nuestros corazones y guardar y combatir ardientemente esa fe, porque el enemigo siempre va a querer poner y sembrar algo para que tu fe sea dañada, o sea contaminada, o sea destruida. Y es lo único que te va a cargar a la vida eterna, porque es por fe, es para fe, es por medio de la fe que somos salvos en Jesucristo. Recibimos esa gracia por fe para creer y para recibir el don de Dios en Cristo Jesús. Y por eso, mire lo que dice acá, porque quiero que miremos esto acá. Dice, amados, el verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué le está escribiendo? ¿Qué le está escribiendo el Judas a esta gente? Dice, yo le quería escribir, le quería hacer un tratado y escribirle algo, pero he visto la necesidad y la urgencia de escribirle por lo que está pasando. ¿Y qué quiero decirle? Le quiero exhortar que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué yo debo de hacer? Debo de
contender ardientemente, contendáis ardientemente por la fe. Es contender fervorosamente. Es cuando contender es lidiar, batallar, pelear, disputar, altercar por la fe. O sea, ¿cómo yo hago eso? Yo tengo que combatir como si fuera una guerra, como si fuera una carrera, como si fuera una lucha, como si fuera un juego. Yo tengo que combatir, yo tengo que hacer el pleito que sea para que mi fe, no pelear con la gente, no pelear con el diablo, no pelear con los demonios, no pelear con el hermano. Yo tengo que guardarme y yo pelear con mis pensamientos, con todo aquello que venga en contra de lo que Dios ha establecido en mi vida, y todo aquello que venga a robar la paz y venga a robar el propósito que Dios ha declarado y ha definido que es para mi vida. Yo tengo que contender, yo tengo que fervientemente, tengo que hacerlo de una manera tal que tengo que estar firme para que nadie robe la gracia y la fe que Dios ha depositado en mí. Así es, y es importante que tú digas eso, y vuelvo a repetirlo nuevamente. Cuando Judas habla aquí de contender, no está diciendo de que contendamos con la gente. Está hablando de contender con todas las estratagemas, dogmas, pensamientos humanistas de hombres o de personas o de lo que sea, que venga a tratar de darle otra forma a la fe que yo he recibido en Dios. En eso tengo que contender, echarlo fuera, poner una pared de contención que no permita que ninguna palabra adversa venga a dañar lo que yo he recibido y lo que el mismo Jesús pregunta diciendo: ¿encontrará el Hijo de Dios fe en la tierra cuando regrese? Es una pregunta que a mí me da a entender que hay una amenaza de terror en contra de mi fe. Por lo tanto, yo tengo que ponerme toda la armadura de Dios, la palabra, el escudo de la fe, para que ninguna palabra que vaya en contra de lo que fue establecido por Dios, ninguna palabra. ¿Por qué? Porque si la fe entra por el oír y por oír la palabra de Dios, de la misma manera lo que venga a dañar mi fe va a entrar a través de una palabra que yo escuche, que le preste atención y que yo anide dentro de mi corazón. Y esos dos pensamientos o esa verdad absoluta de la fe que he recibido con otra palabra que venga para dañar mi fe van a comenzar a tener una contienda. Pero si yo permito que la palabra que viene de afuera contamine mi fe, perdí la batalla. Fui una persona que contendí de la manera correcta, porque la manera de contender con esto es darle una continuidad a escuchar la palabra de Dios. A veces nos diluimos tratando de explicar todo lo que está pasando alrededor, y Dios lo que quiere es que nosotros continuemos llenándonos de la palabra, porque entendamos, o explíquenme si estoy mal. Si la palabra dice que es a través del oír y el oír la palabra, entonces para poder contender yo no puedo dejar de escuchar la palabra. La manera de contender es escuchando continuamente aquello que va a continuar nutriendo mi fe, aquello que va a continuar escalando mi fe, aquello que va a continuar dándole crecimiento a mi fe, y no prestarle oído a aquello que viene a matar mi fe, a ahogar mi fe, a oprimir mi fe. Debo de desecharlo y cerrar mi oído, porque mi oído no puede ser contaminado con otra cosa. Mi oído tiene que estar abierto continuamente a escuchar la palabra de Dios. Amén, así es. Y por eso tenemos que estar claros en la perspectiva de lo que Dios está diciendo en el libro de Judas acerca de nuestra fe. Esa palabra es una palabra compuesta. Esa palabra contender es la palabra epiagonizomai. De ahí viene la raíz de agonía, la palabra de agonía, que se usa también en inglés, agony, es la palabra, viene de esa misma raíz, de la misma raíz griega. Y es como yo puedo luchar con mi fe
hasta en agonía, o sea, hasta a veces me va a costar. Como lo hizo Jesús. Y voy a tener que, en agonía, ahí dice, pero Señor, no permita que yo haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y aunque sudó gota de sangre, aunque estaba en agonía, aunque estaba ahí, pasa de mí esta copa, dice, pero no te voy a fallar. Tú me mandaste a morir a la cruz y yo voy a morir en la cruz y yo voy a permanecer. Así debe ser nuestra fe. Debemos de seguir creyendo al Señor. Debemos de seguir, no importa, porque la palabra de Dios dice que vendrán cosas terribles sobre la tierra. Vendrán cosas que se manifestarán sobre la tierra. Y si nosotros no estamos conectados con esa palabra, como tú dices, si no estamos conectados y oyendo la palabra de Dios, nuestra fe se puede debilitar. Y pensar y atribuirle entonces de propósito a Dios. Y decir, bueno, pero ¿y qué pasó con Dios? No, ya Dios dijo lo que iba a pasar. Y dijo por qué iba a pasar. Porque iban a haber personas en los últimos días amadores. Hay 19 cosas que en segunda de Timoteo habla de lo que son, de las características de los hombres de los últimos días. Amadores de sí mismos, amadores del dinero. Siempre es un ego. Gente que está centralizada en ellos mismos. Y por eso el cristianismo más que nunca lo tenemos que vivir. No podemos ser de las personas que sea todo hacia mí, que yo puedo contribuir, que yo puedo dar, que yo puedo sembrar, a quién yo puedo ayudar, porque esa es la fe, esa es la gracia de Dios que viene a nuestras vidas, no solamente para sostenernos nosotros, sino para sostener a otros. Y por eso, mire, para terminar, porque queremos cómo mantener nuestra fe. Bueno, nuestra fe la debo de mantener en estos días peleando la buena batalla de la fe, dice la Biblia. Y mire lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, pero vosotros, amados, debemos de edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea, tú puedes edificar sobre tu fe. El verso 20 de Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, aquí la palabra de Dios te hace algo tan tremendo. Te dice cómo tú debes de edificarte en los últimos días. Cómo tú no te debes dejar de engañar por los burladores. Cómo contender por la fe. O sea, pelear por la fe. Pero ¿cómo vas a pelear? Vas a pelear primero, dice santificando. Santísima fe. Ahora, a la fe le añade la palabra santísima. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habla de santísima fe? Porque no solamente habla de fe, sino habla de una fe que es santa, santísima fe. Es interesante porque lo que está diciendo aquí, una santísima fe, es una fe que es pura y limpia, porque santísima es la palabra, es una palabra en el griego que quiere decir puro, limpio, perfecta, sin mácula. Para yo poder permanecer en los últimos días, mi fe debe ser santísima. Debe de ser pura. No puede ser una fe mezclada. Óigame bien. El humanismo va a querer que tú mezcles tu fe. El humanismo y el concepto humano siempre se va a querer racionar con la fe. La fe no se puede racionar. La fe es un don de Dios, es una sustancia divina, es algo que viene del cielo y no viene de la dimensión de la tierra. Y por eso la palabra dice que en los postreros días, si yo no me cuido de los burladores y de aquellos que causan divisiones y de aquellos que son sensuales, mi fe puede ser contaminada, y por lo tanto yo debo de contender de la fe. Debo de pelear para que mi fe se mantenga pura. Santísima fe. Debe ser una fe pura, perfecta, sin mácula. Metafóricamente lo que quiere decir es sin mancha de corazón. Y una vida
que está santificada por el Espíritu, consagrada. Mi fe debe estar consagrada, apartada, no para un uso común, sino ser consagrada para ser usada para la gloria y la honra de Dios. Y eso, la palabra de Dios es tan tremenda que yo debo ¿de qué? De santificar y de edificar mi fe en esa manera. Y dice cómo debemos hacerlo. Eso es lo que me interesa. Porque a veces decimos, wow, pero eso suena muy bien, pero ¿cómo yo edifico? ¿Cómo yo voy a edificar sobre esta santísima fe? Orando en el Espíritu. No orando lo que yo quiero, no orando de acuerdo a mi necesidad, no orando de acuerdo a mi voluntad, no orando de acuerdo a mi deseo, sino orando en el Espíritu. ¿Y cómo se ora en el Espíritu? Dándole espacio al Espíritu de Dios a que el gemido de Él pueda ser transmitido a través de mi voz, porque lo que el Espíritu está gimiendo es lo que ya está escrito y lo que ya fue establecido por el Padre. Entonces ya debemos de dejar de pedir como niños de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a nuestros deseos, y permitir que el Espíritu gima a través de nosotros con gemidos indecibles que no lo podemos nosotros descifrar, pero que cuando permitimos que el Espíritu ore a través de nosotros, el Espíritu traerá la voluntad del Padre para ser manifiesta y declarada en un mundo donde Dios nos puso para que gobernáramos de acuerdo a lo que había sido establecido por Él y a lo que había sido diseñado por Él. Lo que pasa es que muchas veces oramos no como conviene, como dice la palabra, sino que oramos como nosotros creemos que debe ser, de acuerdo a mi prudencia, o de acuerdo a lo que a mí me apela, o de acuerdo a lo que yo he creído, y no oramos de acuerdo a la oración del Espíritu. Y Judas es enfático diciendo: edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. ¿De qué otra manera? Conservándonos en el amor de Dios. Eso es bien poderoso, porque es conservar, es cuando tú mantienes algo. Nuestra vida en Dios solamente puede ser mantenida si el amor está presente. Así es. Todo emana del amor. Es el vínculo perfecto. Todo Dios lo hizo por amor. El vínculo perfecto es algo que une perfectamente. Y la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han podido mantener la unidad eterna y la comunidad eterna, porque hay un vínculo perfecto. Hay algo que lo une a todo, es la naturaleza de Dios. Dios es que Dios es amor. Y para yo poder entonces ser guardado y edificar mi fe, tiene que ser en el Espíritu, orando en el Espíritu, pero tiene que también ser conservados en el amor de Dios. No podemos dejar que el amor de Dios no esté presente siempre en nuestras vidas. No, tenemos que tener cuidado de que el amor no se enfríe, porque en ese amor, conservándonos en nuestro amor, es que vamos a edificar. Si edificamos fuera del amor, todo va a ser destruido, porque lo que Dios edificó en el Edén, en el principio, lo edificó por amor y en amor, creando una atmósfera de orden para poner a un hijo que pudiese gobernar y administrar en ese mismo orden que Él lo estableció, en ese mismo orden que Él lo creó. Y por eso la palabra nos dice que en los postreros días, dice, el amor de muchos se enfriará. Y si los días no fueran acortados, dice, poca gente va a ser salva. ¿Pero por qué se enfría? Se enfría por la maldad de muchos. Cuando yo desenfoco mi mirada de Dios y la enfoco en la maldad del hombre, mi amor se va a enfriar. Sí, porque la maldad, cuando la gente se enfoca en la maldad, lo que está diciendo, queremos justicia. Pero para que la justicia se manifieste, la justicia tiene que estar codificada de acuerdo a la justicia de Dios. Nadie en la tierra podrá traer una justicia perfecta. Solamente lo que viene del corazón y del principio eterno acerca de la justicia de Dios es que puede manifestarse en la tierra la justicia. Nadie puede reclamar o hacer justicia
con un acto de injusticia. Porque cuando yo hago el acto de injusticia por algo que yo quiero que sea manifestada la justicia, invalido inmediatamente con ese acto lo que quiero conseguir. Y por eso Dios no lo hizo de esa manera. Dios es amor. Dios sabía que yo era el que había pecado. Dios sabía que yo era el que estaba apartado de Él. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios trajo su justicia. ¿Cómo trajo Dios su justicia? Mandando a Jesús a morir por algo que Él no hizo, a pagar un precio que Él no hizo. Y entonces volvernos Dios a justificarnos y a darnos una nueva relación con Él. Y eso es poderoso, y por eso tenemos que ver cómo nosotros luchamos y cómo nosotros reclamamos justicia. La justicia solamente puede ser reclamada cuando actuamos de la manera correcta. Y la manera correcta es la manera de Dios. ¿Cómo Dios trajo justicia en la tierra? Pagando el precio por alguien que cometió un pecado, que fuimos nosotros, los seres humanos, y Él mismo tomó la culpa, pagó el precio y restauró la relación. Para poder restaurar, alguien tiene que pagar, pero tiene que pagar un inocente. Alguien tiene que tomar la posición de obrar de la manera correcta, aunque ha sido dañado o ha sido sufrido o ha recibido el impacto de la injusticia. Y tiene que ser desde una plataforma de sanidad, porque para poderlo hacer justamente Jesús era completo en sanidad, por eso pudo venir a sanar. Si no estoy sana, no puedo sanar. Esa es la forma de Dios. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, primero es: voy a edificar mi santísima fe, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios y haciendo otra cosa más. Tengo que esperar. Amén. Esperar que mientras yo oro en el Espíritu y que mientras yo hago lo que tengo que hacer en el amor, yo voy a esperar que la misericordia de mi Señor Jesucristo sea manifiesta para vida eterna. Entonces, esas son las formas en las que el apóstol, el libro de Judas habla de que nosotros debemos de edificar en nuestra fe, en oración del Espíritu, conservándonos en amor y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios va a manifestar su misericordia. Así es. Dios, aquellos que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Aquellos que esperan en Dios y que han confiado en Dios, siempre al final Dios se manifestará y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y por eso debemos de animarnos en este día, y no solamente de animarnos, sino de construir y edificarnos dentro, y que la palabra de Dios nos ayude a creer, la palabra nos ayude a mirar lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, que Dios nos guardará y Dios nos sustentará en los postreros días. Y si tu amor hacia Dios se ha enfriado, debe de conservar el amor. No debe permitir que el amor se enfríe. Y tú sabes, una de las cosas que muchas personas dicen: ¿y cómo yo arranco otra vez? Y hago que el amor otra vez. Tú sabes, una de las cosas más lindas que Dios le dice a la iglesia que está en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuelves y a las obras primeras. Y una de las cosas que puede avivar el amor y volver a establecer ese amor, que tal vez está ahí, porque el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Es que tú vuelvas otra vez a hacer las obras que tú hacías al principio cuando te convertiste. Las primeras obras, las obras de amor.